El agua. Sinónimo de limpieza y relajo, un recurso inagotable. Pero el escenario cambió y el agua de la que hemos gozado durante millones de años se está agotando. Demasiado inconsciente con la pérdida del agua. Las autoridades dicen que el 2021 es probable que el agua se racione. ¿Podríamos revertirlo? Uno de los problemas más importantes es la gestión, cómo administramos el agua. ¿Qué sector ocupa más el recurso? ¿La minería? La minería es uno de los sectores que menos consume agua. ¿Nosotros, en las casas? Agua potable es un 7% a nivel nacional. ¿En qué gastamos el agua entonces? El problema es que tenemos que actuar ya. Estamos hablando ahora de embalse. Un embalse se demora 15 años el proyecto. ¿Qué hacer con cuidar el agua en nuestras casas? ¿Basta? La pluviometría del año pasado es equivalente a la de Arabia Saudita o un país desértico. Sería terrible, es terrible. En todas las casas se lava loza. Nos duchamos. Cepillamos nuestros dientes. Y también regamos. Vamos a 1968. Así vivió el país la falta de lluvia más grande que se haya conocido. Eso hasta la que actualmente vivimos. Campos secos, una agricultura amenazada por la falta de precipitaciones sólidas y líquidas. El ministro de Agricultura de la época reconoce el problema. Estamos preocupados de una serie de problemas de la sequía. ¿Aprendimos algo de esa crisis hídrica? ¿Sabemos cómo cuidar el agua en nuestra casa? En el último enjuague de la loza. Entonces yo esa agua la reciclo y la llevo a las plantas. Visitamos a una familia de Maipú para ver cómo es el uso del agua domiciliario, en qué gastamos, cómo mal utilizamos un recurso que hay que cuidar, sobre todo en una sequía como la que vive el país. Yo lavo una lechuga, el agua de la lechuga también se la echo a las plantas. Doris vive en Maipú, hace tiempo que cuida el agua, motivada por las informaciones que hablan de la sequía más grave en la historia del país y que ya se extiende por más de una década. Por el problema hídrico es que nosotros con mi esposo decidimos preocuparnos de cuidar el agua, a pesar de que igual sale más barato cuidarla, se paga menos. Su familia la forman sus 3 nietos, su marido y su hija. Nos hablaron de sus hábitos, de cómo enfrenta una familia chilena esta crisis por falta de agua. Ya veremos qué tienen para contarnos. Las condiciones geográficas de Chile lo hacen ser uno de los países más golpeados por el cambio climático. El escenario es complicado, sobre todo pensando en el estudio multisectorial de escenarios hídricos para el 2030, dado a conocer en junio de 2019. Chile tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad climática enunciadas en esta convención. Estas son áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, territorios susceptibles a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas de contaminación atmosférica y, por último, ecosistemas montañosos. Las ciudades que están más en riesgo son las grandes ciudades como Santiago, por ejemplo, que se abastece de una cuenca que está muy estresada hídricamente, donde hay poca disponibilidad. Para el académico de la Universidad de Concepción no se trata de un riesgo ficticio, como se ha tratado de instalar en redes sociales. El problema de la falta de lluvia ha hecho que la presión sobre el recurso hídrico sea cada vez más crítica, aun cuando las grandes ciudades no son el único problema. El cambio climático es un factor muy importante que está agravando esta crisis, pero tenemos acá en Chile un gran problema de gestión del recurso. No tenemos una verdadera gestión hídrica en las cuencas. Por eso es importante que trabajemos en la gestión integrada de las cuencas hidrográficas. Una situación crítica que se presenta en sectores rurales de regiones del sur del país, como el Maule y en la Araucanía. En menor cantidad en la de los ríos y los lagos, pero el escenario climático promete empeorar.
La región metropolitana, por ejemplo, se abastece de agua potable por el embalse El Yeso. Así lucía hace algunos años, con su entorno nevado, con el agua a su máxima capacidad. Así está actualmente. Lejos está del día en que el suministro para los cerca de 7 millones de habitantes de Santiago estaba asegurado. La pluviometría del año pasado es equivalente a la de Arabia Saudita o un país desértico. Esto es lo que tuvimos en la región metropolitana el año pasado, ¿no? Según las cifras de la empresa, el consumo de agua por persona en la región metropolitana está en 179 litros. Pero, ¿tendremos racionamiento el 2021? Con los números que tenemos hoy día, ¿va a haber racionamiento? ¿Sí o no? Con los números que tenemos hoy día no podemos excluir ninguna posibilidad, pero tampoco podemos decir que vaya a haber esa situación. Estamos de regreso en la casa de Doris. La visitan sus 3 nietos y su hija, Carola. Según ella, el principal enemigo para cuidar el agua en una familia es la ducha. Se demorará como media hora, más o menos. Ya. ¿Y a ti eso te parece mucho? Es mucho. Sí, porque ella debería lavarse el pelo rápido y enjuagarse y listo, chao. Sofía se defiende y alega que no sale de la ducha porque le da frío, aunque reconoce las técnicas de su madre para sacarla del agua. Su abuela Doris cree que es demasiado y es un poco más radical. Me toca la puerta y dice apúrate, o me dice rápido que vaya a gastar mucha agua, o simplemente prende alguna llave y se pone el agua fría y ahí me quedo. Las niñas cuando vienen, mis nietos, entonces ellos usan la ducha y la usan larga. Se demora mucho, ahí cuesta un poco sacarlos del baño. ¿Y cómo lo hacen? Les corto el agua. Podría ser así de simple, pero a nivel nacional cortar el agua no es tan fácil. Pero el riesgo persiste. Entre las regiones de Atacama y Maule, las lluvias de este año fueron solamente el 25% del promedio histórico. Hemos tenido este año la cuarta parte de la lluvia que tenemos normalmente. El ministro de Obras Públicas se refiere al año recién pasado y hace referencia precisamente a las zonas que fueron declaradas en emergencia hídrica. Todo indica que este problema va a persistir y más aún que es muy posible que siga agravándose. Y por lo tanto necesitamos un cambio cultural porque simplemente no tenemos agua para desperdiciar. Y eso Doris lo tiene claro, sobre todo por ellos, sus nietos. Que uno desde ya tiene que tener conciencia de que esto es terrible, la falta de agua. Y yo no quisiera que ellos sufrieran y que tuvieran esa necesidad imperiosa de tener agua para poder vivir. La actividad económica parece ser para las personas la principal culpable de la falta de agua. Incluso muchos ponen en duda que estemos pasando por una crisis de estrés hídrico tan grave como aseguran expertos y autoridades. Ni la minería ni el consumo humano. Los datos al final indican que la minería es uno de los sectores que menos consume agua. Llega solo a un 3% a nivel nacional, mientras que agua potable es un 7% a nivel nacional. Fuimos a hablar con el experto de la Universidad Católica para aclarar dudas. El principal obstáculo, la alimentación. La agricultura consume de lo que es agua en fuente natural un 77% de todos los recursos a nivel nacional. Por ejemplo, para producir un tomate se necesitan 13 litros de agua. Una manzana necesita 70 litros y medio kilo de arroz más de 1.700 litros. De ahí la necesidad de controlar el consumo. En promedio en Chile el consumo de agua está entre 120 y 140 litros por persona diariamente, pero hay volúmenes más impactantes. En Chile, para producir un kilo de cobre fino se necesitan 93,82 litros de agua. De eso, 72,25 litros proviene de agua continental y 21,78 litros de agua de mar. Acá en la zona metropolitana tenemos sectores que consumen más de 500 litros por persona a día, domiciliario. ¿Dónde, por ejemplo? En la zona más oriente, la zona con más parques, la zona con más jardines, piscinas.
La idea básicamente es bajar el consumo y utilizar mejor el recurso. Por ejemplo, la Municipalidad de Providencia tiene un plan para reemplazar gran parte del pasto de la comuna por plantas que necesiten menos cantidad de agua para vivir. Y la vamos a reemplazar por plantas rastreras que dan flores, que dan frutos, que dan néctar, que dan polen, porque eso además de ahorrar agua y de dar mucha belleza, nos ayuda también a sustentar la vida de abejas, de mariposas, de pájaros, etc. Y no es poco, la idea es que en 2 años este trabajo esté terminado para hacer frente a la crisis. Queremos hacer un aporte de 11.000 metros cúbicos al mes, pero esto es solamente el comienzo. Ya estamos empezando a reemplazar todo el riego manual por riego automático, pero además con sensores de humedad. La alcaldesa dice que se debe utilizar las aguas grises, pero ¿qué son las aguas grises? Son aguas reutilizables que se ocupan comúnmente en la casa, esto para utilizarlas con otros fines. Vamos a poder recuperar lo del lavamano, lo de la ducha y lo de la tina. Básicamente eso es lo principal que podemos recuperar. Ahumada es profesor de tratamiento de agua potable de la Universidad de Chile. Así, las grandes ciudades del país podrían ahorrar agua, pero no es la solución. El máximo que uno podría disminuir sería un 30%, pero eso solo en algunas viviendas, que podrían ser, por ejemplo, en los hoteles se podría disminuir si es que tienen jardines donde puedan ocuparlo, ya porque se puede ocupar tanto en jardines como en, en sanitario. Ellos son los nietos más pequeños de Doris, están preocupados, se les nota en sus caras, porque en esas comunas hay niños como ellos que pueden ser los que más sufren con las consecuencias de la mega sequía. Me imagino esos niños que están sufriendo por el agua, o los niños que están enfermos que necesitan agua. Me imagino si yo estuviera en su situación, sería terrible. No cuesta tanto decirlo, al menos esta familia tiene claro qué hacer para enfrentar esta crisis hídrica, ponerse en el lugar del otro.